Entonces, empezamos con esta parte del texto. Lo primero que vamos a hacer es delimitar o plantear brevemente a qué nos referimos por texto. Va a ser un concepto muy básico, muy sencillo. Recuerden que hay muchas maneras en las que podemos conceptualizar las cosas, incluidas la idea del texto, y la forma en la que yo elijo conceptualizarla es tratando de, tratando de retomar algunas de las características que vamos a plantear a continuación. Entonces, les planteo aquí que vamos a entender por texto a un conjunto de frases o a un conjunto de oraciones que recuerden que deben tener estas frases o estas oraciones cierta coherencia entre sí, cierto ordenamiento, y esto corresponde evidentemente a alguna de las propiedades que vamos a comentar ahorita. Es decir, estas frases o oraciones deben entenderse, deben tener sentido y deben tener una relación adecuada, deben tener un orden entonces apropiado para poder entender o comprender ese mensaje que se quiere transmitir a partir o con base en ese texto, ¿vale? Finalmente, ya sabemos también que todas las ideas que querramos plantear o que estemos abordando en un textito giran en torno a un tema o son con respecto a algún tema específico. Y bueno, así lo vamos a dejar por ahora a manera de concepto básico sobre el texto. Para que entendamos algunos aspectos de manera más adecuada, vamos planteando las propiedades textuales. Como les decía, los textos podemos considerar que tienen hasta 8 propiedades. Existen hasta 8 propiedades de los textos, pero realmente para su examen de Ceneval de manera concreta nos interesan 3. Nos interesa hablar de la cohesión, de la coherencia y de la adecuación. Entonces, estas son propiedades que ustedes al momento de responder las preguntas que les estaba planteando de identificar el ensayo, identificar el artículo de opinión y todos estos aspectos, tienen que pensar en que su respuesta, en que su opción de respuesta a elegir justo contenga estas propiedades, ¿no? Que sea coherente, que esté cohesionado el texto, el fragmentito, que sea adecuado. Entonces vamos planteando estas características para que podamos visualizarlas en una opción de respuesta. Entonces, iniciando con la cohesión, recuerden que cohesión tiene que ver con unir. Cuando cohesionamos algo, estamos pensando en la unión de esos elementos. Y entonces, si hablamos de la cohesión dentro de un texto, nos estamos refiriendo a una hilación adecuada, una relación adecuada entre las ideas que se estén expresando a través de las oraciones o a través de los distintos párrafos que puedan conformar a la totalidad de nuestro discurso, de nuestro texto, ¿vale? Entonces, si logramos esa correcta relación, si logramos esa correcta hilación entre las ideas, obviamente el discurso o el texto va a ser perfectamente entendible. Hay algunos recursos a los que podemos recurrir como elementos coercitivos, como por ejemplo las repeticiones y los conectores. También los signos de puntuación. Aquí no lo menciono porque ya hablamos de los signos de puntuación, pero también los signos de puntuación recuerden que son elementos que nos permiten relacionar de forma adecuada las ideas que estemos planteando en un texto. Para este caso, nos interesa sobre todo ahorita mencionar la cuestión de los conectores que tenemos aquí en negritas. Recuerden que los conectores son sinónimo de nexos, de marcadores discursivos, de marcadores textuales. Hay varias formas en las que los podemos llamar, ¿no? Y finalmente estos conectores o estos nexos lo que hacen es justo establecer algún tipo de relación, como hemos dicho, entre las ideas, indicarnos que estamos en el inicio o en la introducción de un texto, que estamos entrando al desarrollo, que estamos entrando a la conclusión, ¿no? O que estamos introduciendo a un ejemplo, o que estamos introduciendo a una especificación o a una aclaración, no sé. Los nexos finalmente nos pueden señalar diversas cosas y son importantes para que justo podamos entender la hilación de las ideas, como ya les comentaba, ¿vale? Entonces, lo importante aquí con respecto a la cuestión es que pensemos en establecer una conexión clara, conexión adecuada entre los fragmentos que estén conformando el texto, ya sea oración con oración o párrafo con párrafo, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión de la coherencia, la relación o la conexión adecuada a través de distintos recursos entre las ideas que se estén planteando, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos esta primera situación. Luego hablaremos de la coherencia. Cuando referimos a la coherencia, perdón, nos estamos refiriendo a esta idea de identificar una unidad temática. Y por unidad temática hago referencia a que todas las ideas que se puedan plantear en un textito o proporcionar en un texto deben, como les decía hace un momento, de manera generalizante, girar en torno a un tema, ¿no? Si yo ya elegí un tema para escribir un texto, supongamos algo muy simple, la contaminación de los mantos acuíferos, ¿no? En el estado de Michoacán.
Supongamos que ese es mi tema. Entonces, todas las ideas que voy a desarrollar en el texto deben guardar una relación con ese tema. Yo no me puedo poner a hablar entonces a lo mejor de la violencia en ciertas regiones o en ciertas zonas del estado si mi tema central es la contaminación de mantos acuíferos. O no tengo por qué hablar entonces de aspectos que tengan que ver a lo mejor ahorita con la guerra entre Palestina e Israel si no tiene la más mínima relación con los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, esta sería la situación muy básica y muy simplista a lo mejor, pero para que quede completamente claro, ¿no? La cuestión de la coherencia. Entonces, implica una unidad temática, que todas las ideas que se desarrollan en un texto deben abordar el mismo tema, ¿vale? Entonces, ya de esta manera, si todas mis ideas abordan la misma temática, va a ser mucho más sencillo entender ese texto, ¿no? Que adquiera un sentido la totalidad de contenido de ese texto, ¿vale? Y que no se entiendan simplemente como frases o como ideas aisladas, sino que finalmente guardan alguna relación entre sí. Entonces, obviamente, para lograr esto, para lograr en concreto una coherencia en el texto, pues debemos tener primero un tema, ¿no? Es algo que siempre les comentan cuando tienen que escribir a lo mejor un ensayo, tienen que escribir un reporte, sobre todo piensen en un ensayo en este momento. Lo primero que tienen que hacer es elegir un tema y una vez elegido el tema, pueden iniciar, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, les reitero, con respecto a la coherencia, ¿vale? Y por último, mencionaremos datos sobre la adecuación. Aquí la adecuación yo les diría que de las tres propiedades que estamos mencionando, para cuestiones o para efectos de su examen específicamente, es la que más debemos tener en cuenta o la que más debemos considerar. Adecuación funciona como sinónimo de adaptación, ¿no? Entonces, todo texto debe ser adaptado a un contexto específico, que es justo lo que se nos proporciona en estos formatos de preguntas. Se nos da un contexto, ¿no? El contexto es decirme qué tipo de texto voy a producir, cuál es el tema que voy a abordar, dónde lo voy a publicar, por ejemplo, ¿no? Por señalar algunas cuestiones, ¿vale? Entonces, esta parte de la adecuación es bien relevante o bien importante para su examen. Eh, Finalmente, aquí, pues está dentro de esta adaptación del mensaje o dentro de esta adaptación del texto que debemos buscar, lo primero que debemos pensar es, por ejemplo, quién va a ser mi receptor, es decir, quién me va a leer, ¿no? Porque obviamente, con base a quién va a ser mi receptor o mi lector, pues vamos a elegir un tipo de lenguaje muy concreto, muy específico. No vamos a utilizar el mismo lenguaje para hablarle a un niño que está en la primaria, a una persona mayor que a lo mejor no tiene una educación, o sea, que no está alfabetizada, por ejemplo, o a un especialista en el tema, o a un estudiante de preparatoria, ¿no? Entonces, hay finalmente distintos aspectos que debemos tener en consideración cuando pensamos en nuestro receptor, y esto influye o determina, bajo otras cosas, como les comentaba, qué palabras voy a utilizar, el léxico que vamos a elegir, ¿no? ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta en la adecuación? El propósito. El propósito tiene que ver con qué quiero lograr con mi texto, ¿no? ¿Cuál es mi intención al momento de escribir el texto? ¿Quiero informar sobre algo? ¿Quiero convencer de algo? ¿O queremos a lo mejor demostrar algo? ¿O solo quiero contar una historia, narrar, ¿no? Entonces, todos estos aspectos también son relevantes sobre la adecuación, el propósito. Lo que ya les mencionaba hace un momentito, pues la elección del registro finalmente se va a determinar, o sea, el tipo de léxico que vamos a utilizar se va a determinar tanto por el propósito como por el receptor y también el tipo de texto que vamos a producir, como ya les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, estos son los elementos más importantes a tener en consideración sobre la adecuación, ¿vale? Y ahí abordamos entonces las tres propiedades que nos interesan, como les comentaba. En concreto, cohesión, coherencia y adecuación. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Vamos claros, ¿verdad? Yo creo que no hay mayor complejidad hasta ahora. Vale. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde les hablo rápidamente de los registros del lenguaje o de los distintos tipos de léxico que podemos encontrarnos en los textos, ¿no? Desde ahora yo creo que es pertinente aclarar una cuestión básica, y es que para los tipos de textos que vienen en sus exámenes, piensen en reseña, piensen en crónica, piensen en ensayo, en artículo de opinión y tal, eh, es cierto que para la mayoría de ellos se suele preferir un léxico o un lenguaje más formal, ¿no? O si no formal, por lo menos al alcance de la mayoría de los lectores, ¿vale? Pero recuerden que siempre existen variables. Recuerden que, como ya lo hemos comentado, según el contexto en el que nos encontremos, según el contexto de producción que se nos proporciona en la pregunta,
pues habrá algunas variaciones, ¿no? O habrá algunas adecuaciones. Entonces, de pronto, algunos de esos textos sí pueden presentar un lenguaje un poquito más informal o pueden presentar un lenguaje más técnico o pueden presentar un lenguaje más literario, ¿no? Entonces, dependerá del contexto de producción. Pero de forma muy básica y extendida, diríamos que lo esencial sería que tengan un lenguaje formal o más o menos cercano al lector común, ¿no? Que la mayoría de los lectores lo puedan entender. Pero les reitero, no se olviden de que puede haber variaciones, no se olviden de que puede haber situaciones excepcionales que van a depender del contexto de producción que se nos plantee en la pregunta, ¿ok? Entonces, aquí les digo rápidamente a qué nos referimos por el registro del lenguaje. Básicamente tiene que ver con una serie de variables dialectales. Recuerden que el lenguaje no se produce exactamente igual en las distintas regiones o en las distintas zonas, a pesar de que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? En México, por ejemplo, todos hablamos español o la mayoría de nosotros hablamos español, pero pues es diferente el español del bajío del país a la del centro del país, a la del sur, a la del norte, a la de las costas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, por poner un ejemplo, con las variables dialectales, ¿no? Cómo cada uno de nosotros concreta su lenguaje, concreta su habla de manera muy específica. Otros aspectos que tienen que ver con los registros tienen que ver con situaciones socioeconómicas, también contextuales, como les decía, de si voy a producir cierto tipo de texto o tal otro tipo de texto, ¿no? Entonces, entre otras cositas. Y mencionamos entonces algunas características para empezar con el registro o el lenguaje coloquial. Para el caso del registro o lenguaje coloquial es el más básico, el que utilizamos en el día a día con los amigos, con la familia. Es un lenguaje muy natural, muy expresivo, muy fluido, porque no lo pensamos tanto, ¿no? Es un lenguaje que más bien, pues sin pensarlo lo utilizamos, ¿no? Cuando ustedes están platicando con su familia, con sus amigos, no es como que se detengan a pensar, uy, sí debería usar esta palabra o más bien debería construir mi frase de esta otra forma, ¿no? Si somos honestos, pues nada más hablamos, nada más expresamos y listo, ¿no? Entonces, por esa misma razón de que no es tan planeado, no es tan pensado el lenguaje coloquial, pues suele presentar bastantes incorrecciones, ¿no? Suele presentar de pronto situaciones como vicios de lenguaje, como frases muy breves, muy cortas o a veces hasta incompletas, repeticiones, redundancias, cosismos, un vocabulario más reducido, ¿no? No nos interesa tanto tratar de expresar un vocabulario muy extenso, muy amplio y por lo tanto, pues de pronto también se presenta una falta de continuidad en cuanto al tema, en cuanto a la coherencia de aquello que se está expresando, que se está diciendo. Y seguramente lo han vivido en muchas ocasiones cuando están platicando con sus amistades que están hablando de una cosa y de repente no terminaron esa idea, pero la persona ya está hablando de otra y no se termina ese tema y ya se está hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, y de repente se regresa al primer tema porque se acordó que no lo había terminado. Entonces, todos estos aspectos son muy comunes en el lenguaje coloquial. Y claro, para textos que pretenden ser más formales y tal, pues procuramos evitarlo, ¿no? Procuramos evitar el uso de este tipo de lenguaje, aunque sí podríamos encontrarnos, les reitero, algún contexto donde sea válido, ¿no? Luego hablamos del culto formal, que es el más común para los textos que hemos mencionado. En este caso, el lenguaje culto formal, pues ya es un lenguaje más planeado, lo pensamos un poquito más, lo estamos normalmente escribiendo, hay una intención de querer utilizar el lenguaje de forma correcta, de querer seguir las reglas o las normas de uso, ¿no? Pensar como en todos estos aspectos. Por lo tanto, se suele expresar un vocabulario más amplio. Digamos que ahí sacamos estas palabras como más, estas que llaman expresiones más domingueras, ¿no? Como en contextos más formales, más pomposos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Justo se llama culto formal porque suelen o pueden aparecer cultismos, que los cultismos no son otra cosa más que palabras que derivan directamente del latín, ¿no? O que son latinismos de manera concreta. Como por ejemplo, no sé si han escuchado este tipo de expresiones como ergo, ¿no? Como ad locum, como, yo qué sé, ilia, ¿no? Son expresiones que suelen utilizarse en contextos muy concretos, que tienen que ver en contextos sobre todo científicos, de investigación, para citar textos y este tipo de cuestiones. Estas suelen ser como más latinismos. Y por cultismos nos referimos a palabras que no usamos en el día a día, ¿no? Si ustedes piensen una frase o un enunciado, por ahí voy a buscar un videíto que
vi la otra vez en TikTok de una señora que plantea una posibilidad de cómo presentar la renuncia a su trabajo, ¿no? Y entonces usa un montón de palabras que absolutamente nadie o muy pocas personas podrían entender y parece ser un discurso sin el más mínimo sentido, ¿no? Entonces, ojo, también esa es otra cuestión, que no podríamos tampoco llenar un texto o construir un texto donde únicamente utilicemos un lenguaje culto, ¿no? O un lenguaje perfectamente formal, porque de pronto hasta se puede perder el sentido y perdemos esta intención comunicativa. Finalmente, recuerden que la intención de todo texto, de todo discurso es transmitir algo, ¿no? Generar un canal de comunicación. Y si no logro generar la comunicación, por más adecuado, por más culto, por más perfecto que pueda ser mi texto, pues es inútil, ¿no? Es inútil si no logro transmitir el mensaje finalmente. Entonces, ojo ahí con respecto a este uso del lenguaje culto formal, ¿no? Se usan mucho otros elementos como los conectores, los marcadores textuales o temporales, como hemos mencionado antes, cuando hablábamos hace un momentito de la cohesión, y entonces se usan expresiones como primero, posteriormente, para concluir, al finalizar, ¿no? Que son expresiones de más textos escritos y que justo nos ayudan, como les decía, a ubicarnos dentro del texto, ¿no? Entonces, esta sería una cuestión más culto formal. Un ejemplo de uso del lenguaje coloquial sería cantinflear. Sí, funciona, ¿no? Efectivamente, la idea de cantinflear, que si lo piensan, el personaje este de Cantinflas, pues no dice nada, ¿no? Dice mucho y a la vez absolutamente nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque justo no termina normalmente sus ideas y ya empieza a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, ese cantinflear funciona como un ejemplo de lo que podría ser algo coloquial, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto. Chapulinear es coloquial, claro, ¿no? Eh, Ojo, hay muchas palabras, o hay muchas personas más bien, que piensan que si la palabra aparece en el diccionario, ya no es una palabra coloquial, pero claro que lo puede ser, ¿no? Porque no importa que aparezca en el diccionario, no sé si ni siquiera no sé si chapulinear puede aparecer en el diccionario, yo creo que no, pero no se trata de esa cuestión, ¿no? Sino se trata de utilizar palabras que son como de un contexto, les reitero, como muy, muy específico, como de un estrato en este caso socioeconómico, por ejemplo, muy concreto, muy específico, también los podemos considerar más palabras que tienen que ver con un contexto informal o coloquial. Entonces, si la palabra chapulinear, efectivamente, lo podemos considerar de ese tipo, ¿no? Las contracciones, por ejemplo, las podemos considerar como coloquiales, ¿no? Como cuando dicen, ¿para dónde vas, no? O pásamela esa cosa, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de aspectos muy concretos, ¿no? Como contraer palabras como pa' dónde, vente para acá, ¿no? Las redundancias, como les decía, el subir para arriba, todos estos aspectos son perfectamente coloquiales, porque les reitero, no hay mucha planeación detrás de ese tipo de discursos, sino más bien la intención de expresividad, ¿no? Y si quisieran pensar en palabras o en conceptos que pueden ser más cultos o más formales, la vez pasada les ponía o les escribía un ejemplo, ¿no? Cuando les voy a poner por aquí una situación, les voy a poner una frase para que las puedan comparar. Podríamos decir, los jugadores se hicieron de palabras, casi eh, se pelean, ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo. Esto sería algo perfectamente coloquial. Ojo, que también esa es otra cuestión. Para que sea coloquial no significa que tengas que ser concretamente algo incorrecto, ¿no? Sino simplemente, no es que esté mal, ¿no? Necesariamente lo utilizado, sino simplemente no refiere a un contexto adecuado según lo que se quiera lograr con ese textito, con ese discurso, ¿no? Entonces, convirtamos este elemento a algo más culto, más formal en este sentido, ¿no? Podríamos decir, los integrantes de ambos equipos, y ya desde ahí lo estamos complejizando un poco más, ¿no? Se enzarzaron, podríamos decir, en una discusión, ¿no? O se enzarzaron en una diatriba también. A ver qué escriben por acá.
En una disputa, exacto, ¿no? Entonces ahí podríamos tener varios elementos que finalmente refieren a palabras, a una gresca, claro, también funciona. Entonces hay varios elementos que podrían utilizarse para sustituir a la situación de la pelea, ¿no? Entonces, les reitero, podría ser una diatriba, podría ser una disputa, podría ser una gresca, y ahí tendríamos varios ejemplos, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar. Entonces, nada más comparen estos dos elementos. Uno intenta ser más complejo en cuanto al uso del vocabulario, usando palabras que a lo mejor no utilizaríamos en el día a día, como ensarzarse, como disputa, ¿no? Y en cambio, pues en comparación con el primer ejemplo, donde todo es más normal, más común, y por lo tanto lo entendemos en un contexto de mayor coloquialidad, ¿no? Que les reitero, algo que sea coloquial no necesariamente implica que sea algo incorrecto, solo no es tan elaborado, ¿no? Así de simple, para diferenciar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto del oculto formal. Claro, menos técnico, menos culto o menos literario también, ¿no? Entonces, refiramos ahora al lenguaje técnico-científico o al registro técnico-científico. Este tipo de lenguaje de registro se utiliza en contextos muy particulares, en contextos de disciplinas muy concretas. Entonces, normalmente son palabras o expresiones que van a utilizar los miembros de un grupo o de una comunidad de especialistas, ¿no? Por ejemplo, los vocabularios, el vocabulario, las expresiones que utiliza los miembros de un grupo de médicos, ¿no? O en el contexto de la biología, o en el contexto mismo de la lingüística, o del español, o de las matemáticas. Hay palabras, hay conceptos que tienen que ver únicamente con ese contexto en particular y que no los utilizaríamos en ningún otro contexto más, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le dirían en el contexto de técnico o especializado dentro de la medicina al dolor de cabeza? ¿Qué palabra utilizarían ustedes como más técnico o más especializado? Cefalea, ¿no? Exacto, justo. Entonces ese puede ser un ejemplo. O en lugar de dolor de estómago, puede ser dolor estomacal, pero hay otra palabra un poquito más específica, ¿no? Para referir al dolor de estómago. ¿No la conocen? Lumbalgia para el dolor, ajá, pero más para el dolor de que es de espalda, ¿no? O cierta zona de la espalda específicamente, ¿no? Gastralgia, ok, ¿no? Entonces justo ahí van saliendo como algunos elementos o algunos ejemplos o usos de palabras que les reitero, son muy específicas de cierta área del conocimiento, en su caso de la medicina, que es lo que les interesa a ustedes. Y así existe una serie de vocablos o de palabritas que les reitero corresponden a áreas muy concretas, ¿no? Corresponden a áreas muy específicas. Entonces, eso es en concreto el lenguaje técnico científico, que les reitero, tampoco se trata de construir un discurso donde únicamente usemos esas palabras, ¿no? No se trata nada más de construir un discurso donde solo haya tecnicismos o palabras especializadas, ¿no? Sino que, pues, se combinan, obviamente, ¿no? Usamos las palabras, las preposiciones siempre van a ser las mismas, los nexos, los conectores van a ser los mismos y no puedo querer usar uno que sea más técnico o más especializado, ¿no? Sino son vocablos específicos, conceptos muy particulares los que podemos entender como tecnicismos, ¿vale? Son comunes este tipo de palabras o de lenguaje o de léxico, sobre todo en textos que son científicos o de pronto de divulgación, ¿no? Obviamente los textos de divulgación pretenden ser entendidos por la mayoría de los lectores, pero también es cierto que de pronto no podemos dejar de referir a algunas palabras que son muy concretas o que pertenecen a un contexto un poco especializado. Para poder explicarlas, de todos modos, tenemos que referir a esos elementos, ¿no? No podemos tampoco dejarlos de lado, ¿no? Si yo hablo de agujeros negros, pues tengo que usar la expresión, tengo que usar el concepto como tal de agujero negro, no lo puedo cambiar por otra cosa, ¿no? O si hablo de verbos transitivos, pues tengo que utilizar la palabra transitivo o intransitivo, no lo puedo modificar porque finalmente es el concepto que lo refiere, aunque lo quiera usar o hacer de manera divulgativa, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos este aspecto sobre el registro técnico científico. Y por último, el registro poético, que también lo podemos considerar literario bajo esta idea. Aquí vamos a hablar de un lenguaje
un uso del lenguaje más original, que pretende ser entonces diferente, ¿no? Que pretende ser diferente a lo coloquial, pero tampoco cae evidentemente en lo técnico o en lo científico, ni en lo formal o lo oculto necesariamente, ¿no? Sino que la intención aquí recuerda que es siempre embellecer el mensaje, embellecer, más como enfocarse a la forma, ¿no? De manera concreta o de manera específica, ¿vale? Y finalmente, pues va a haber o se va a presentar la predominancia de funciones del lenguaje como la poética o estética. Nos vamos a encontrar con el uso de figuras literarias como las metáforas, como las personificaciones, ¿no? Todos estos aspectos que finalmente forman parte de este tipo de lenguaje. Si lo pensamos, pues este tipo de lenguaje lo encontramos más en textos poéticos, por ejemplo, pero también en textos narrativos como novelas, como cuentos, que tengan una intención más literaria, ¿no? Bajo esta situación, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos aspectos, características muy breves, muy simples, nada más para que tengamos una idea de a qué nos referimos con los registros y los distintos tipos de lenguaje de registro que podríamos encontrarnos, ¿vale? Entonces voy a borrar estos enunciados que escribimos por acá y si no tenemos más preguntas o hay alguna otra duda con respecto a esto, podemos ir entonces considerando el siguiente temita, que tiene que ver con los tipos del discurso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los tipos de discurso, de las formas del discurso, pues hay una relación muy estrecha con el propósito. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos ahorita de la adecuación dijimos que existe un propósito, ¿no? Que debemos pensar en el propósito del texto para lograr una adecuación que sea válida, que sea correcta. Entonces, finalmente, el tipo de discurso o la forma del discurso, como les decía, va a definir el propósito comunicativo, la idea de qué se quiere lograr con ese mensaje o con ese texto. Y aquí las intenciones pueden ser diversas, como ya les daba una anticipación hace un momento, ¿no? Puede ser el narrar, el explicar, el describir, exponer, convencer, podemos dar instrucciones, podemos dialogar, entre muchos otros elementos, evidentemente, ¿vale? Obviamente, si lo que quiero es narrar, debo utilizar un discurso que sea, por ejemplo, narrativo. Si lo que quiero es explicar algo, debo utilizar un discurso que sea más expositivo. Si lo que quiero es más bien convencer de algo, mi discurso debe tener otras características diferentes. Y justo entonces es lo que vamos a mencionar en el siguiente cuadrito comparativo, donde les planteo los distintos tipos de discurso, de texto que nos vamos a encontrar, que son narrativos, expositivos, argumentativos y descriptivos. Les planteo un breve concepto, sus características y en qué tipo de textos los podríamos encontrar con mayor frecuencia. Ojo, cuando lleguemos a los géneros o a los tipos de textos donde los podríamos encontrar, no significa que sean los únicos, porque también es cierto que hay que mencionar esta situación. Los textos normalmente son híbridos, digamos, ¿no? O más que híbridos. Eh, Pueden llegar a presentar distintas formas del discurso en un solo texto, ¿no? En un solo texto puedo encontrar fragmentos que sean expositivos y fragmentos que sean descriptivos y fragmentos que sean argumentativos. Entonces, no hay textos que sean únicos en cuanto a la forma del discurso. Y si los hay, son muy pocos, ¿no? Si hay textos que son únicamente narrativos o únicamente expositivos y tal, son muy poquititos en realidad. La mayoría de los textos entonces se construyen utilizando distintas formas de discurso, ¿no? Distintas formas de expresión para que se logre finalmente el objetivo de la comunicación que hemos venido comentando, ¿vale? Entonces, iniciamos con los textos o los discursos que son narrativos, donde ahí lo que tenemos que observar siempre es una sucesión de hechos que van a tener o guardar una relación bajo el tiempo y el espacio, y estos hechos o estas acciones que se puedan presentar suelen ser realizadas por personajes de manera concreta, ¿no? Hay una serie de características a los que llamamos elementos de la narración que todo discurso narrativo va a presentar, es decir, todo discurso narrativo, para empezar, tendrá un narrador, que ya sabemos que el narrador es alguien que cuente la historia, ¿no? Y ese alguien que cuenta la historia puede ser alguien perfectamente ajeno a la historia, puede ser un miembro de esa narración o de esa historia que se está contando, entre otras posibilidades, ¿no? Entonces ahí tendríamos al narrador. El argumento es como tal la historia que se cuenta, ¿no? La línea de la historia que se va siguiendo o cuál es la problemática que se quiere abordar en la narración. Los personajes que pueden ser de distintos tipos, hay personajes que son protagónicos, antagónicos o principales o secundarios, por ejemplo. El tiempo y el espacio. El tiempo obviamente tiene que ver con que podamos observar en los textitos que hay una
pues sí, que el tiempo se mueve o que avanza y que va sucediéndose los días o los meses o los años. Y el espacio pues refiere finalmente al lugar donde se llevan a cabo o se realizan las acciones, ¿no? De manera concreta. Entonces ahí tendríamos esta situación. ¿Qué otras características son comunes dentro de los discursos narrativos? Los verbos de acción, ¿no? Normalmente vamos a encontrarnos con verbos que hablan de acción y que son finalmente las acciones representadas por los personajes, como ya les decía. Suelen construirse en tiempo pasado los discursos narrativos. Normalmente las historias se cuentan en pasado. Presentan marcadores y conectores temporales y también vamos a encontrar el uso de figuras literarias, que ya comentábamos hace un momentito, que forman parte de los discursos que usen un lenguaje más poético o más literario, y pues entre ellos los discursos o los textos narrativos, ¿no? Algunos ejemplos, el cuento, la leyenda, la novela, la crónica. Finalmente, la crónica es una narración. Obviamente hay distintos tipos de crónicas. Puede haber crónicas literarias, puede haber crónicas deportivas, puede haber crónicas noticiosas. Hay muchos tipos de crónicas, pero finalmente, en resumen, podemos considerar que es una narración breve, ¿no? Las historietas, las cartas narrativas, o sea, las cartas que cuentan una historia, los mitos, las biografías, las fábulas, entre otras, ¿no? Obviamente, les reitero, no son las únicas. Hay muchas más que podríamos considerar por ahí, ¿no? Luego tenemos el discurso expositivo, que para este caso estamos refiriendo a una estructura de los textos que va a tratar o pretenderá explicar algún tema, ¿no? Y esta explicación del tema, piensen justo expositivo como en una exposición que ustedes podrían realizar en la escuela, ¿no? Cuando ustedes exponen algún tema en la escuela, piensen en esas características. ¿Qué es lo que hacen? Pues presentan una serie de conceptos, presentan una serie de características sobre el tema que quieren exponer, tratan de sintetizar la información o de resumir toda la información que quieren expresar, plantean de pronto ejemplificaciones y comparaciones, ¿no? Todos estos elementos suelen estar presentes en los textos o en los discursos que son expositivos, ¿vale? Los cómics entran en el género de las historietas, ¿no, profe? Sí, cómics o historietas podríamos entenderlos como sinónimos. Sí, lo vamos a volver a ver. Bueno, es que entre semana ya lo empezamos, ¿no? De hecho, entre semana vamos en este punto. Esta semana nos toca miércoles y jueves. Entonces, el miércoles retomamos desde aquí, en realidad, ¿no? Y pues vamos a abordar otros temitas también, evidentemente, para el día jueves. Bueno, entonces, ¿qué características nos interesan con respecto al discurso que es expositivo? Pues de manera concreta vamos a notar que un discurso que es expositivo presenta datos, ¿no? Nos habla de una serie de hechos o conceptos específicos. Entonces, toda la información que podamos encontrar en un discurso que es expositivo va a ser objetiva porque se basa en algo. Hay una manera de comprobación de manera específica. No, en el expositivo no entra el convencimiento. El convencimiento tiene que ver con la argumentación. Ahí nada más estamos hablando de informar, ¿no? Que justo es lo que se está planteando en la descripción ahorita, ¿no? Les reitero, explicar algún tema con respecto a su caracterización. Entonces, no me quiere convencer de nada, solo me quiere dar datos, solo me quiere dar hechos o conceptos, como les menciono, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. ¿Qué otra característica mencionamos? Que puede presentar secuencias descriptivas. Nos podemos encontrar entonces segmentos que sean descriptivos dentro de algo que es expositivo. Como les decía, las distintas formas del discurso pueden estar presentes en un mismo texto, ¿no? No es como que haya textos que sean única y perfectamente expositivos o única y perfectamente argumentativos. Y les reitero, si los llega a ver, son muy poquitos, ¿no? La mayoría de ellos presentan distintos tipos de discurso. Bien, ¿qué otra característica mencionamos? La función referencial. Cuando hablamos de las funciones, en concreto de la función referencial, esta función referencial tiene una característica muy específica que si quieren se las escribo aquí al ladito. La función referencial es una función del lenguaje que intenta justo eh, informar, ¿no? O presentar información con respecto al tema. Entonces, lo vamos a agregar aquí. Entonces, ahí es donde vemos la idea del informar dentro de la referencia a la función referencial. Valga un poquito lo redundante que puede sonar eso, ¿no? Entonces, ahí se los pongo. Función referencial informa con respecto a un tema, ¿no? Eso es lo que nos vamos a encontrar sobre todo en las funciones referenciales. Si un ensayo es literario, ojo, ¿no? El hecho de que sea literario lo hace
compartir algunas características con respecto a lo narrativo, pero también con respecto a lo argumentativo. Entonces, no, los ensayos no forman parte de lo expositivo. De hecho, ahorita lo pueden ver, ¿no? Aquí está ensayo, mira, ¿no? Y ahorita lo vamos a mencionar, pero no dentro de lo expositivo, porque un ensayo no solo presenta información. Un ensayo es el análisis o la postura de algún tema o con respecto a algún tema por parte de algún autor, ¿no? Específicamente. Entonces, implica más un aspecto que no es de este tipo, ¿vale? Puede ser, el ensayo no es informativo, o sea, tiene segmentos informativos, pero no es informativo. Entonces, es lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? No se trata específicamente de que piensen que los textos tienen o son únicamente expositivos o son únicamente argumentativos, sino que les reitero, ahí estamos hablando de una combinación de distintos tipos de discurso. Ya vamos a ir viendo ahorita algunos ejemplos y con los ejercicios espero que eso se vaya observando o se vaya esclareciendo, pero grábense esto muy bien, ¿no? O grábenselo con bastante detenimiento. No hay texto que sea 100% expositivo, les reitero, más que algunos cuantos, ¿no? Y el ensayo, por ejemplo, es un texto, ya que están preguntando sobre esto, es un texto que presenta aspectos de exposición, de dar información con respecto al tema, pero también presenta aspectos de argumentación, o sea, de querer plantear una postura, de querer convencer al lector de alguna forma de pensar, de alguna ideología. Entonces, esos son elementos que deben tener en consideración, ¿vale? Vamos a retomar con las características y ahorita con los ejemplos y los ejercicios, pues a lo mejor se van solucionando algunas dudas. Entonces, ahí sobre la función referencial, les reitero, la idea de una función referencial es informar con respecto al tema. Punto número 4, el tema suele ser muy explícito. En los textos que son expositivos, el tema suele aparecer desde el principio, incluso desde el título, ¿no? El título, recuerden que nos dice a grandes rasgos cuál es el tema que se va a abordar, ¿no? ¿Qué tema vamos a abordar en un texto? Se suele utilizar la tercera persona o el modo impersonal, porque se acuerdan que les decía hace un momento que la información que presentamos en un discurso expositivo es objetiva, y si trata de ser objetiva, pues tenemos que generar un alejamiento, ¿no? Yo no puedo hablar o no debemos hablar desde el yo, por ejemplo, cuando se trata de este tipo de discursos, sino, o sea, no podríamos decir, creo que los resultados obtenidos de la encuesta, eso ya no funciona para un texto que pretende ser expositivo o un discurso que pretende ser expositivo. Tenemos que usar entonces la tercera persona o el modo impersonal. Por ejemplo, se cree, se piensa, se considera que los resultados de esta investigación o de esta encuesta serán válidos para, yo qué sé, argumentar X cosa, ¿no? Pero si lo notan, no estoy diciendo creo, pienso, considero. Estamos generando un alejamiento, ¿no? Entonces, ojo ahí. ¿Qué más? Suele presentarse un registro más formal, a veces técnico, porque finalmente, ahorita vamos a decir qué cosas pueden ser textos expositivos, pues los artículos científicos, por ejemplo, ¿no? Un artículo científico, ese sí pretende o suele ser mayormente o perfectamente expositivo, ¿no? Entonces ahí pues podemos usar un lenguaje más técnico, más especializado o mínimo formal. No se van a presentar valoraciones o expresiones que denoten posturas personales, como ya les estaba comentando, y nos encontramos con reformulaciones, ejemplificaciones y usos de conectores también. Entre algunos géneros que pueden formar parte de esto están los folletos, que suelen ser perfectamente expositivos, los libros de texto que llevan en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Las enciclopedias, los manuales, las ponencias, los informes, los artículos científicos o de divulgación, las noticias, ¿no? Todos estos suelen ser textos mayormente expositivos o discursos que presentan una exposición, ¿vale? Entonces ahí tendríamos algunos casos. Bien, ¿qué más? Hablamos ahora de los discursos argumentativos. Aquí, cuando el discurso es argumentativo, sobre todo el texto tendrá la intención de tomar una postura, de plantear un juicio, ¿no? Un juicio de valor o la toma de un posicionamiento con respecto a algún tema, ya sea que se quiera hablar a favor o en contra sobre el tema que se haya elegido de manera concreta, ¿no? Por lo tanto, podemos entender que un discurso que es argumentativo, pues implica la defensa de una tesis, la defensa de una idea. Pero esta idea, más bien la defensa de esta idea debe ser argumentada. No nada más se trata de decir, yo estoy a favor
porque sí, ¿no? O en contra nada más porque sí o porque así lo quiero, sino que se suelen presentar una serie de argumentos. Finalmente, estos argumentos suelen ser argumentos de autoridad, como por ejemplo, tal autor dijo tal cosa y eso me sirve como argumento. Eso es lo más común para este tipo de discursos, ¿no? ¿Qué otras características mencionaremos sobre los discursos que son argumentativos? El propósito aquí, o sea, lo que se quiere lograr con este tipo de discursos, como les decía, es persuadir, convencer o demostrar algo, ¿no? Se suelen plantear distintas opiniones o posturas que se suelen contraponer, ¿no? Se suelen mencionar los aspectos a favor, los aspectos en contra y sobre eso se concluye algo, por ejemplo. Tienden a tener este tipo de textos una organización bastante específica. Ojo, no significa que solo aparezca este tipo de organización en los textos que presentan un discurso argumentativo. También podemos encontrar este tipo de organización textual en los textos que presenten un discurso expositivo, por ejemplo, ¿no? Me refiero a la introducción, a hablar de los hechos. A lo mejor lo que no encontramos necesariamente en un discurso expositivo es la argumentación, pero sí encontramos en la exposición algo que sea la introducción, la exposición de los hechos o el desarrollo y la conclusión, ¿no? La diferencia entonces entre lo argumentativo y lo expositivo en cuanto a la organización textual es que los textos o los discursos argumentativos presentan eso, sus argumentos, ¿no? En qué me estoy basando para defender cierta postura. De ahí en fuera son bastante similares. ¿Qué otra característica? Pues que les comentaba, hay diversos tipos de argumentación, como las de autoridad, que es retomar las palabras de alguien más que es reconocido en el tema. Podemos retomar datos científicos también para argumentar, podemos retomar generalizaciones o cosas que son bien sabidas en las comunidades o en una sociedad, ¿vale? ¿Cómo en qué géneros vamos a encontrar estas situaciones argumentativas? Como en las cartas de solicitud, porque ojo, ¿qué implica una carta de solicitud? ¿Qué podría ser una carta de solicitud? Por ejemplo, en sus exámenes de práctica, si lo piensan, seguramente ya les ha salido un examen o una carta donde se habla de la solicitud de una beca, ¿no? Cuéntenme si ya han leído ese textito. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, recuerden las características y los elementos de ese texto. Es una carta de solicitud y finalmente el discurso que predomina es la argumentación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ¿cuál es el objetivo? Recuerden que finalmente el tipo de discurso tiene que ver con el objetivo o el propósito. ¿Cuál es el objetivo o el propósito? Pues tratar de convencer al director, en ese caso, o al receptor. Apelativa es la misma cuestión, ¿no? Me refiero a que lo apelativo, lo persuasivo y lo argumentativo, todo funciona como sinónimo, ¿vale? Se los voy a escribir aquí para que no vayan a pensar que una cosa es la cuestión apelativa y que otra cosa es la cuestión persuasiva. Entonces, funcionan todos estos como sinónimos. Si hablamos entonces de discurso apelativo, es lo mismo que hablar de un discurso eh, argumentativo que hablar de un discurso persuasivo, ¿no? Son las mismas cosas. Todas estas palabras funcionan como sinónimo. Entonces, se los comento por si de pronto a lo mejor su profesor o su profesora en la clase les dice, les habla de lo apelativo, pero alguien más les habla de lo persuasivo o les habla de lo argumentativo, ¿no? Entonces, están funcionando como sinónimos. Estamos refiriendo a la misma cosa, ¿vale? Entonces, les reitero y retomo lo que les estaba planteando con ese texto. ¿Cuál es la intención? Convencer de que se le proporcione esa carta, que se le den esa carta para que pueda solicitar una beca, ¿no? O convencer de la solicitud de beca finalmente para que se la puedan otorgar, ¿vale? Entonces, si lo piensan, como les decía, los textos no presentan un solo tipo de discurso, sino que presentan distintos formatos de discurso de manera concreta. A ver, denme un momentito, que está pasando un auto con sonido. Perdón, listo. No, no era un bocho, ¿no alcanzaron a escuchar como el sonido de fondo?
Es de estos camiones de la basura o no de la basura, sino de estos que compran fierro viejo y estas cosas y se pararon aquí afuera como unos segundos o unos minutos. Entonces yo sentía que se escuchaba muy fuerte. No sé si ustedes lo alcanzaban a escuchar. Pero bueno, volvemos a la información que les estaba planteando. ¿Que estábamos en qué? Ah, sí, perdón. En la cuestión de las cartas de solicitud. Entonces, volviendo a esta situación, si piensan en ese texto, la primera parte presentaba aspectos perfectamente expositivos, ¿no? Perfectamente presentaba, hablaba de datos o de cuestiones bien concretas, como decir que era un alumno que cursaba tal semestre, que te llevaba cierto promedio, que era un buen estudiante, que podían conseguirse referencias sobre él con tal maestra, ¿no? Entonces, esto nada más para hacerles notar cómo un texto presenta distintos tipos de discurso. Todos esos elementos son elementos del discurso expositivo, porque estamos proporcionando datos, ¿no? Estamos hablando de características muy particulares con respecto al alumno. Pero a pesar de esos elementos, el texto no tiene como propósito simplemente informar sobre eso, ¿no? El propósito del texto no es nada más, fíjate que, o entérate de que tengo cierto promedio y que voy en cierto semestre y que tengo problemas económicos. No, ¿no? Hay una intención detrás de esto. El propósito no es simplemente darme esos datos, sino justo persuadir, convencer, argumentar, ¿no? Demostrar algo. ¿Vale? Entonces, esa sería la situación. Por eso decimos que ese texto, por ejemplo, a pesar de que tenga segmentos expositivos, finalmente, por su propósito, es un discurso argumentativo, es un discurso que pretende lograr algo. Y eso que se pretende lograr es la situación de conseguir una carta para poder conseguir a su vez una beca, ¿no? Entonces, a eso me refiero con este ejemplo de cartas de solicitud. Ese tipo de cuestiones donde pedimos cosas, entonces son discursos argumentativos. Los debates también, porque obviamente podemos pensar que siempre habrá una postura a favor, una postura en contra, ¿no? Y se presentan una serie de argumentos. Los textos políticos y religiosos, piensen en un mitin político, en un mitin religioso, ¿qué se quiere lograr? Pues convencer al votante, ¿no? O convencer a la persona de que se adhiera a cierta religión o que actúe de cierta forma, ¿no? Que se comporte de cierta manera. Los textos publicitarios también que nos quieren convencer de comprar, de adquirir productos o servicios. Artículos de opinión, porque si lo piensan los artículos de opinión, pues ¿qué estamos haciendo ahí? De forma bien clara, expresar las consideraciones que son perfectamente personales con respecto a algún tema, ¿no? Y ahí sí utilizamos ciertos elementos que ahorita vamos a mencionar, como el creo, pienso, considero, etcétera. Ahorita vamos a llegar a ello. Las columnas, los ensayos que les decía, finalmente un ensayo no nada más informa, sí tiene segmentos que son expositivos o informativos, pero al final lo que se quiere lograr con el ensayo es una reflexión por parte del lector, ¿no? Que también el lector tome una postura, ya sea a favor o en contra del tema que se esté abordando, ¿vale? La crítica, entre otros ejemplos, ¿vale? Y finalmente los discursos que son descriptivos. Para este caso, los discursos descriptivos no tienen una estructura tan concreta o tan específica y de hecho mayormente suelen formar parte de otros tipos de discurso. Es decir, las descripciones solemos encontrarlas en las narraciones, en las exposiciones, en las argumentaciones, ¿no? Pero en concreto, pues consiste en las descripciones en hacer un retrato con palabras de manera verbal, ya sea sobre algún espacio, alguna persona, algún objeto, alguna situación. Cualquier cosa podría describirse en pocas palabras, ¿no? O casi cualquier cosa. Y entonces lo que se pretende es hacer una descripción, como su nombre lo indica, a mayor o menor detalle, dependiendo de las necesidades, ¿no? Aquí lo que vamos a encontrar sobre todo es el predominio del uso de adjetivos calificativos, de sustantivos y de pronto de locuciones adjetivas, ¿no? No vamos a usar tantos verbos para este caso. No tienen una estructura definida las descripciones. Como les decía, suelen formar parte de otros tipos de textos o de discursos y estas sobre todo pueden clasificarse en dos tipos. En las literarias, si forman parte del discurso narrativo, perdón, o en las descripciones técnicas, si forman parte del discurso que es más bien expositivo. Algunos géneros o textos que van a presentar más la descripción son la cronografía, que tiene que ver con la crónica de alguna manera, la topografía, la prosopografía, la etopeya,
el retrato, entre algunas otras, ¿no? La cronografía, les digo, tiene que ver con la crónica y es señalar como una serie de características o descripciones bastante detalladas con respecto a alguna situación, ¿no? O algún hecho. La topografía es la descripción de espacios físicos, ¿no? De regiones o de zonas del suelo, este tipo de aspectos. La prosopografía es la descripción de personajes, por ejemplo, en textos narrativos, pero que de manera concreta hablamos de una descripción física de los elementos que son visibles, ¿no? Y entonces aquí la prosopografía tiene que ver, les reitero, con señalar características como la estatura, el color del cabello, ¿no? Todos estos elementos tienen que ver más con la prosopografía. Y la etopeya, por su parte, también es una caracterización, pero de aspectos más internos, digamos, ¿no? Como hablar de las características de personalidad del personaje, si es una persona inteligente o si es una persona cándida o si es una persona enojona o feliz, ¿no? Ahí podríamos diferenciar estos aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplemente pretende hacer un resumen para que ustedes piensen en los tipos de discurso, es algo que de forma directa, de forma literal, no les van a preguntar, ¿no? Esto se los planteo porque luego salen con su pregunta de, ¿y esto cómo, para qué me sirve, ¿no? ¿Cómo lo voy a encontrar en el examen? Pues literalmente no les van a preguntar por el tipo de discurso, pero les reitero, si les preguntan por el propósito, no sé si se han encontrado con preguntas que recuerden que tengan que ver con eso, ¿no? Con el propósito del texto, en la parte de comprensión, si les llegan a preguntar por ¿cuál es el propósito del autor o cuál es el propósito del texto, ¿no? ¿Cómo logro identificar el propósito? Si puedo identificar el tipo de discurso que predomina, ¿no? Si veo que mi discurso tiene predominancia o que mi texto tiene una predominancia de un discurso narrativo, pues el propósito será narrar, contar una historia, entretener, algo similar, ¿no? Si mi discurso o si mi texto presenta un discurso argumentativo, entonces el propósito es hacerme reflexionar sobre algo, el propósito a lo mejor es convencerme de algo, persuadirme, ¿no? Este tipo de aspectos. Entonces, ustedes tienen que tejer una relación directa entre el discurso predominante en el texto y el propósito del texto, ¿no? Guardan una relación muy estrecha, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o alguna duda antes de pasar a lo siguiente? Bueno, voy a borrar esto que puse en azul. Y pasemos entonces a las siguientes diapositivas, donde ahora sí vamos a empezar a hablar de los géneros textuales y a señalar las características en concreto de aquellos géneros textuales o tipologías textuales que se presentan en su examen, ¿no? Entonces, yo les pongo aquí que por géneros textuales nos referimos a una clasificación de las producciones de los textos según una serie de sus características, ¿no? Y vamos a iniciar con los textos que son periodísticos. Cuando hablamos de un texto periodístico de manera concreta, nos estamos refiriendo a estos textos que, ojo, ¿no? Los textos periodísticos pueden presentar o sobre todo tienen una intención expositiva, pero también hay textos periodísticos que pueden presentar un aspecto más argumentativo, ¿no? Iniciamos con la noticia. Aquí les pongo un breve concepto y luego les señalo unas características y después unos ejemplos. Con respecto a la noticia, les planteo que es un texto breve, conciso, ¿no? Y que recuerden que busca informar. Entonces, si es un texto que busca informar, ¿cuál es el discurso predominante? Un discurso expositivo, como hemos dicho, ¿no? Donde nada más hablemos de datos, de hechos, de la información bien concreta, ¿vale? Sobre todo la noticia suele plantearse sobre un hecho novedoso, que sea de trascendencia y actual y que pueda resultar de interés para una comunidad. Algunas de sus características más concretas, primero mencionamos el discurso expositivo, como les decía, aquí predominará un discurso expositivo. Suele informarnos sobre qué sucede, cuándo, un dónde, un por qué, un cómo, nos plantea quiénes a veces están involucrados o relacionados en la situación. Es decir, nos suele responder una noticia a una serie de preguntas muy básicas como estas que les planteo aquí, ¿no? El qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, por mencionar algunas. Ojo, también les quiero hacer notar lo siguiente. De repente, cuando se empiezan a revisar este tipo de textos y sus características, ustedes pretenden que su opción de respuesta o que el texto que van a elegir tenga sí o sí todas las características que podamos mencionar.
Pero recuerden, esto es solo una generalidad, vaya, ¿no? Es decir, idealmente, claro, los textos que son noticias deberían tener todas estas características, pero no siempre va a ser así, ¿no? A veces puede no hablarse del por qué y solo mencionarse el qué, el cuándo y el dónde, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. O a veces se pierden finalmente ciertas características que se puedan mencionar por acá, pero que entonces, les reitero, identifiquen las cuestiones más esenciales. Si no vienen unas características con respecto a la noticia, pues vendrán otras o estarán presentes algunas otras y eso es lo importante ahí con respecto a ello. Sí, claro, efectivamente, Navarro. Por aquí ponen algunos de sus compañeros que deberían tener en cuenta la cuestión, adecuación y coherencia. Es correcto, ¿no? Pues de hecho, pues aquí es donde, por eso mencionamos al principio estos elementos o estas propiedades, ¿no? De la cuestión, la adecuación y la coherencia, porque pues tienen una relación directa con todo esto que estamos mencionando. Al hablar de la noticia, si lo piensan, sus características y sus ejemplos, pues deben tener estos aspectos de adecuación de la noticia, como les estoy diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de adecuación de la noticia? Pues que sea un discurso expositivo, que se aborde, que sea un texto breve, ¿no? Que informe al lector, ¿vale? Obviamente que tenga sentido, que estén bien relacionadas las ideas y ahí vemos los aspectos de la cohesión y de la coherencia. Pero sí, por eso no crean que nada más es de a gratis que revisamos ahí la información de las propiedades textuales, sino que como se los comentaba, su respuesta, la respuesta que elijan de manera concreta a este tipo de preguntas, tiene que presentar estos aspectos que estamos mencionando, ¿no? Por aquí preguntan, ¿qué diferencia hay con la crónica? Espera, compañera, que lleguemos a la crónica. Tú misma generas esa diferencia y si de plano consideras que no alcanzas a identificar una diferencia entre crónica y noticia, te respondo la pregunta, pero espera que planteemos primero la información sobre crónica, ¿vale? Bueno, entonces, volviendo a la situación de las características de la noticia, es un texto objetivo, por lo que no va a presentar consideraciones. Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? De repente me apareció aquí el anuncio de conexión inestable, pero ya me dejó de aparecer, entonces espero que me estén escuchando bien ahorita. Bueno, entonces, por aquí comentan que sí, vale. Volviendo a lo que les comentaba, que les decía, ¿no? Es un texto objetivo, la noticia. Entonces, no vamos a presentar por ahí opiniones. En una noticia no puede haber opiniones, no puede haber consideraciones por parte del autor. Y con respecto al lenguaje que se utiliza en la noticia, tiene que ser un lenguaje comprensible para el lector común, ¿no? Porque finalmente la noticia pues pretende ser divulgativa. Con la noticia pretendemos que la mayor cantidad de personas se enteren del hecho, del suceso, ¿no? De manera concreta. Y por lo tanto, pues presentará un lenguaje mayormente formal. Y las noticias que son nacionales, ¿qué aspectos se les debe agregar? Ninguna, ¿no? Es decir, eh, el hecho de que una noticia sea de circulación nacional o que sea de circulación local o estatal, en cuanto a características, pues son las mismas, ¿no? Una noticia es una noticia, finalmente. Entonces, ojo ahí, ¿no? Finalmente, les reitero, las noticias, aunque sean de un pueblito, para hacer una noticia deben tener estas características, ¿no? Y si son noticias a nivel nacional, pues también deben tener estas características. Entonces, las noticias tienen las mismas características sin importar su circulación. Eso sí, a lo mejor lo que podríamos plantear o considerar cuando se trata de cuestiones a nivel nacional o local o estatal, pues podrían pensar en lo siguiente, que sería eh, pues el tema que se está abordando, ¿no? Se está abordando un tema que le interese a toda la población del país
o se está abordando un tema que le interese solo a la población de una región o de una zona o de un estado. Eso podría ser un factor que a lo mejor podrían tener en consideración para ese tipo de preguntas, si es que fuera necesario, ¿no? Entonces, ese podría ser un aspecto. Si me están hablando, por ejemplo, de el tema que se aborda en la noticia es sobre el aumento de impuestos a productos que pueden ser nocivos para la salud. ¿Ustedes creen que eso es de interés local o nacional? Nacional, ¿no? Efectivamente, porque es algo que afectaría a absolutamente todos. Pero si mi noticia es que, pues yo qué sé, se derrumbó un puente que conecta dos ciudades o dos pueblos en el estado de Sonora y que por reparaciones el tránsito en esa carretera se tendrá que suspender temporalmente, pues eso es algo más local o más estatal, ¿no? En este sentido, ¿vale? Porque entonces ahí nada más estamos hablando de una afectación y de una referencia que tiene que ver a una zona muy específica, ¿no? Entonces, ese podría ser en todo caso un referente importante a tener en cuenta, pero en cuanto a las características, son las mismas, ¿no? Una noticia debe tener siempre estas características, si no, no es noticia, ¿no? Si no presenta estas características. Entonces, más bien en todo caso, les reitero, atentos al tema, a quién le afecta o a quién le interesa el tema que se esté abordando, ¿va? Les pongo un par de ejemplos con respecto a estos textos periodísticos, en concreto las noticias. Primero, dice, el pasado 13 de junio, un hombre y una mujer perdieron la vida tras colapsar su automóvil contra un autobús en la carretera Monterrey-Saltillo. El accidente ocurrió debido a la alta velocidad a la que se conducía el vehículo. Entonces, vean, desde este primer párrafo ya tenemos varios elementos que estamos mencionando, ¿no? Estamos hablando de el cuándo, pasado 13 de junio. ¿Quiénes se vieron involucrados? Un hombre y una mujer. ¿Qué sucedió? Pues perdieron la vida tras colapsar su automóvil. ¿Dónde? En la carretera Monterrey-Saltillo, ¿vale? ¿Cómo sucedió o por qué sucedió? Debido a la alta velocidad a la que se conducía el vehículo. Y ya después tenemos algunos elementos que son más específicos, como señalar los nombres exactos de los involucrados, sus edades, la hora exacta. Entonces, estos aspectos tienen que ver, les reitero, con la noticia. Y aquí podemos ya identificar algunos elementos que forman parte de ella, ¿no? Entonces, si lo notan, todo es muy concreto, muy conciso, muy breve. No hay opiniones, no hay consideraciones ni nada parecido como hemos comentado y se retoma, se utiliza un lenguaje que todos o la mayoría de nosotros puede entender, ¿no? Sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ese es el primer ejemplo. Pretendo mostrarles un ejemplo también, uno más, que pueda ser un poquito más distinto, que a lo mejor no presente todas las características que acabamos de mencionar, pero sigue siendo una noticia porque cumple el objetivo básico de informar, ¿no? De proporcionar información concreta con respecto a algún tema y que pueda resultar de interés, perdón, ¿no? Dice, en los últimos 10 años, el robo de motocicletas a nivel nacional se duplicó. Entre 2012 y 2021, el robo de motos en todo el país pasó de 10.472 a 20.947, mientras que las inscripciones de motos en los registros de automotor registraron una tendencia a la baja. En 2012 se inscribieron 686.389 motocicletas y en 2021 fueron apenas 395.000 tal, un 50% menos. Este crecimiento del 100% de los asaltos de motos en la última década no se repite con otro tipo de vehículos. Entonces, ¿qué falta aquí? ¿Qué características no están presentes en esto? Pues a lo mejor no puedo identificar aspectos como un dónde de manera concreta, aspectos como quiénes están involucrados, pero sí tengo datos concretos y sí se me está planteando información específica que resulta informativa con respecto a la tendencia de aumento de robos de motocicletas en el país, fijando una temporalidad entre el 2012 y el 2021. Entonces, esto sigue siendo una noticia sin importar que no estén presentes todas las características o los datos que les estaba comentando hace un momento. Lo importante es que identifiquemos cuál es el aspecto más esencial, ¿no? Más esencial con respecto a la noticia que hemos comentado, pues informar sobre algún tema, ¿no? Y ya sobre ello partir sobre esta situación de el tipo de lenguaje, que sea entendible, que se puedan proporcionar datos concretos, entre otros aspectos que hemos venido comentando. Entonces, espero que alcancen a notar estas diferencias que podrían presentarse entre el primer ejemplo y el segundo, y que aunque no presenten ambos las mismas características de manera exacta, ambos ejemplos siguen siendo entonces noticias, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un primer caso.
¿Todo claro con respecto a la noticia? ¿Algo que quisiéramos plantear o agregar? Ok, hablemos ahora entonces de la crónica. Por ahí la persona que preguntaba qué diferencia hay con la crónica, presta atención a esta parte y ya después de esto podríamos plantear cualquier pregunta al respecto. Entonces, ¿qué pasa con la crónica? Es un relato breve también que va a plantear una sucesión de hechos en orden cronológico. Por eso se llama crónica. Entonces, en una crónica nos vamos a encontrar con una secuencia de los hechos en orden específico en el que hayan sucedido las cosas. Es decir, qué sucedió primero, qué sucedió después y qué sucedió al final. Entonces les pongo acá que entonces vamos a poder identificar un inicio y un final de la descripción de los hechos de manera concreta, ¿vale? La crónica no está enfocada entonces como tal a decirnos qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, sobre todo está enfocada al tiempo, al cuándo, ¿no? Sí nos puede dar algunos elementos sobre esto, ¿no? Sobre los participantes de la situación, o sí nos puede dar algunos elementos sobre el lugar de la situación, pero su mayor interés es la temporalidad, el tiempo y que podamos observar una secuencia en el tiempo, en el cambio del tiempo a lo largo de la situación, ¿vale? ¿Qué características específicas vamos a mencionar? Pues que es un discurso narrativo expositivo, ¿no? Aquí vamos a encontrar aspectos narrativos porque finalmente es un relato. Y les reitero, hay crónicas que pueden ser perfectamente narrativas, hay crónicas que pueden ser noticiosas y por eso tenemos este aspecto también expositivo con respecto a ello. O sea, una crónica combina distintos tipos de discurso, tanto la narración como la exposición, porque si se nos cuenta algo, se nos cuenta una especie de historia o de relato, pero al mismo tiempo se proporciona información con respecto a aquello que se está platicando o contando. ¿Qué otra característica? Uso de marcadores temporales que, como les decía, guían la sucesión de las acciones, así como de horas y fechas específicas. Son elementos también que podríamos encontrar con respecto a la crónica, ¿no? Si yo me encuentro como, por ejemplo, a las 10:05 sucedió tal cosa, posteriormente a las 11:27 tal otra cosa, finalmente a las tal hora, a la 1:55 de la tarde, sucedió tal otra cosa. Ahí podemos ver entonces esta secuencia, ¿no? Que les reitero, puede ser a través de palabras como marcadores temporales que digan al principio, después, al final, o primero, después o finalmente, este tipo de expresiones. Pero también podemos encontrar entonces horas concretas y fechas específicas. La crónica pretende también ser minuciosa, perdón, en cuanto al abordaje de los hechos, es decir, trata de ser lo más clara, lo más específica con respecto a una descripción, ¿vale? En el caso de la crónica, se puede escribir en primera o en tercera persona. Eh, Aquí está como está de más. Puede escribirse en primera o tercera persona, es decir, podemos hablar desde un yo en la crónica. Obviamente, si hablo desde un yo, es porque estuve involucrado en aquello que estoy contando, ¿no? Y si estoy hablando en tercera persona, pues más bien fui testigo del aspecto que se esté contando. Y finalmente, el lenguaje varía, ¿no? Según la situación comunicativa. Una crónica puede presentar un lenguaje formal, pero también puede llegar a presentar un lenguaje más informal o menos formal, dependerá, ¿no? Dependerá entonces de la situación comunicativa en la que nos podamos encontrar, ahí la elección del lenguaje para la crónica. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero dice, nuestras vacaciones iniciaron cuando abordamos el bus alrededor de las 5 de la tarde hace 3 días. Tras 21 horas de viaje, llegamos a Bariloche, a casa de mi prima Jacinta, con quien hemos recorrido apenas algunas calles de la ciudad y hemos probado algunos platillos exquisitos. Esto lo podemos entender como una crónica sin ningún problema. Es una narración breve, es un relato breve donde podemos identificar una secuencia en el tiempo, en el paso del tiempo, tenemos estos elementos temporales. Por ejemplo, nuestras vacaciones iniciaron, ahí tengo el inicio, ¿no? A las 5 de la tarde, hace 3 días. Entonces vean, como les decía, la crónica está más enfocada a un referente temporal. Tras 21 horas de viaje, o sea, podemos entender, 21 horas después llegamos a nuestro destino y hemos hecho algunas cuestiones, ¿no? O hemos realizado algunas actividades. Entonces, aquí podemos identificar los elementos básicos que mencionábamos sobre la crónica. Hay un inicio, podemos identificar un final, tenemos elementos descriptivos concretos, recurrimos al uso de marcadores temporales o a señalar horas o momentos específicos. Y aquí es más un aspecto narrativo, donde estamos hablando en primera persona porque el yo forma parte de aquello que se está planteando como la crónica, ¿vale?
En cambio, vean la diferencia con el segundo ejemplo. Es un domingo 20 de noviembre de 1910. Porfirio Díaz, conocido por el pueblo por el pueblo, perdón, que le adversa como el Llorón de Icamole, gobierna México con mano firme desde hace casi 35 años. Entonces, vean, tenemos estos referentes temporales que también nos ayudan a identificar un inicio y un final, ¿no? ¿Cuál es el inicio? ¿Dónde encontramos el inicio de este fragmentito en cuanto a la crónica? A ver si alcanzan a identificarlo. ¿Qué frase o qué segmento me indica el inicio de este aspecto crónico? La fecha, pues no en realidad, ¿no? Hay otro elemento que me señala el inicio. ¿Cuándo inicia todo? Hace casi 35 años, ¿no? Entonces, ojo, les reitero, hay muchos elementos que funcionan o que sirven para señalar estos aspectos cronológicos o temporales. Ya les he comentado, pues los marcadores temporales, también las horas o las fechas específicas, pero aspectos también como este me indican situaciones temporales, ¿no? Me está indicando entonces que todo inicia con Porfirio Díaz hace casi 35 años y hoy, domingo, bueno, no sé si es un hoy necesariamente, pero este aspecto referente que se plantea al principio, este domingo 20 de noviembre nos está señalando otro aspecto temporal en cuanto a la secuencia después de ese inicio de 35 años hace, ¿no? De hace 35 años. Soplan los primeros vientos de cambio. No hace mucho, el periodista estadounidense James Krillman ha entrevistado a Porfirio Díaz, que le ha asegurado que no se presentará a la reelección. Entonces, este fragmentito, así por siempre que lo puedan ver también, y que a lo mejor para algunos de ustedes les cuesta trabajo identificarlo, también podemos considerarlo sin ningún problema una crónica. Y son ejemplos que se pueden encontrar en sus exámenes con respecto a la crónica conforme vayan haciendo más ejercicios, más exámenes de práctica y verán otros ejemplos, van a ir notando estos aspectos, ¿no? Que de repente, pues una crónica no nada más es este elemento que estamos describiendo tal cual al principio, no son las únicas características, ¿no? Les reitero, sino que más bien hay que identificar los aspectos más generalizantes con respecto a lo que hemos venido señalando, ¿vale? Entonces, ese sería otro ejemplo. A ver, denme un momentito, ¿eh? Y bueno, esa sería la cuestión con respecto a a la situación de la crónica. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Entonces, persiste la duda entre la diferencia entre noticia y entre crónica, por ahí para alguno o alguna de ustedes. Ok, bueno. Entonces, ya les digo, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios de todos modos y pues cualquier cosa la vamos planteando por ahí. Voy a borrar estos elementos y vamos al siguiente tipo de texto. Tenemos después el artículo de opinión. El artículo de opinión también puede ser un texto periodístico, ¿no? Para este caso, aquí el autor va a compartir su punto de vista con respecto a algún tema de interés, ¿no? Entonces recuerden, por eso es un artículo de opinión, porque voy a compartir lo que yo pienso, lo que yo considero, ¿vale? ¿Cuáles son sus características? El discurso predominante es argumentativo. Como decíamos, el discurso argumentativo tiene que ver con esto, ¿no? Como querer expresar un posicionamiento sobre algún tema, una postura. Segunda característica, se usan expresiones en primera persona que ayudan a reflejar la opinión del autor, como ya les he venido comentando. Considero, pienso, debemos, ¿no? Estos aspectos entonces en primera persona nos ayudan a identificar sobre todo la situación del artículo de opinión. Tres, es un texto subjetivo, ¿no? Por lo que se pretende persuadir al lector o hacerlo reflexionar. Ese es el objetivo de un artículo de opinión. Pretende persuadir, convencer al lector de aquello que se está opinando, perdón, o por lo menos generar la reflexión en en el lector. Y ahí el lenguaje varía también de acuerdo a la situación comunicativa. Lo más habitual es que un artículo de opinión pueda ser a lo mejor o usar un lenguaje más formal,
em, o cercano a la población general, pero también podría utilizarse un lenguaje a lo mejor más culto, podría utilizarse un lenguaje incluso más literario para algún contexto o un lenguaje más coloquial también, ¿no? Entonces va a depender ahí de la situación comunicativa, el lenguaje que se utilice en un artículo de opinión. Ejemplos. El primero, la extinción, como sabemos, es un fenómeno muy común y frecuente en la naturaleza. Hemos visto sus huellas en el registro fósil que nos revela la geografía. En épocas muy antiguas hubo eventos cataclísmicos que al cambiar radicalmente el medio ambiente empujaron hacia la desaparición a un amplio porcentaje de las especies que existían en cierto momento. Y además lo hemos visto ocurrir a escalas mucho más pequeñas en nuestros días. Numerosas especies han desaparecido por efecto de la especie dominante del planeta, la humanidad. Entonces, ¿cuál creen que es la intención de este fragmentito? Pues hacernos reflexionar con respecto a la extinción de distintas especies, ¿no? Como humanidad, ¿qué hemos hecho a favor o qué hemos hecho que ha propiciado finalmente la extinción de distintas especies? Y vean las expresiones que les decía en primera persona, ¿no? Como sabemos, es un fenómeno tal. Hemos visto nosotros, ¿no? Hemos visto ocurrir más adelante y habla de nosotros como humanidad en concreto. Entonces ahí podemos ver varios de los aspectos que hemos señalado y que son característicos de este artículo de opinión. Entonces la intención es hacer reflexionar al lector sobre lo que hemos causado sobre distintas especies en el planeta, cómo hemos influido y finalmente, pues estos aspectos del uso de la primera persona. Aquí el lenguaje es un poco más formal, ¿no? Y bueno, podemos observar estos discursos, este discurso argumentativo como tal, ¿no? Entonces, no nada más estamos informando, sino que estamos intentando la reflexión sobre el lector, les reitero. Veamos el otro ejemplo para que veamos un poco de diferencias. Dice, el Internet en casa dejó de funcionar, cosa grave en estos tiempos de home office. La empresa proveedora me dijo que el módem requería un reemplazo, así que al día siguiente envió a un técnico para realizar el trabajo, un tipo parlanchín simpático que durante los 45 minutos de su visita no atinó a ponerse bien el tapabocas, dejaba afuera la nariz y que ante mi clara incomodidad al respecto insistió en que no hacía falta preocuparse. El COVID-19 en realidad no existía, era todo un invento de los medios, una fachada para intentar implementar un nuevo orden mundial. Entonces, aquí tenemos otro tipo de artículo de opinión, pero muy diferente, ¿no? Prácticamente esto tiene aspecto de una narración. Pareciera que estamos contando una historia, pero el objetivo no es nada más contar la historia, ¿no? Podemos entender que el objetivo cuál es hacer reflexionar al lector de cómo o plantear estas posturas de cómo finalmente para algunas personas el COVID y la pandemia realmente no era algo relevante o algo por lo que preocuparse o importante, ¿no? Si nos decía por ahí, más bien era una fachada, para muchas personas era una cuestión más conspiranoica, ¿no? Como en este caso que se nos plantea y que podemos entender que decía el técnico, una fachada para intentar implementar un nuevo orden mundial. Exacto, ¿no? Está dando su punto de vista, ¿no? Expresando o compartiendo el punto de vista más del técnico que el propio, podemos entender. Un poco para hacer reflexionar otra vez, ¿no? O sea, imagínense este tipo de personas que no tienen los cuidados necesarios y que van por la vida considerando y compartiendo estas ideas en las que seguramente el COVID tiene cuestiones u orígenes más conspiranoicos y que no es algo real, ¿no? Entonces es un poco el aspecto que podemos identificar en este fragmentito. Entonces podemos verlo como una especie de narración, pero el objetivo finalmente es el dar una opinión o un punto de vista con respecto a una situación concreta. Y ya se enfoca entonces desde ahí más a la cuestión del artículo de opinión justo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos otro aspecto, otro tipo de texto. Luego, punto número 4, la reseña. Aquí les planteo que la reseña también es un texto breve que va a resumir, pero también a examinar la obra. ¿A qué nos referimos por resumir y examinar la obra? Que presenta entonces una serie de elementos que nos indican de qué va la obra, ¿no? Cuando hablo o me refiero a que resume la obra, nos va a decir de qué trata. Y cuando hablamos de que examina la obra, me refiero a que va a presentar un comentario crítico sobre lo reseñado, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con una síntesis, pero también un comentario crítico o un juicio de valor, podríamos entender, ¿no? Normalmente las reseñas suelen ser sobre libros, sobre obras de teatro, sobre películas, sobre artículos, exposiciones, restaurantes, ¿no? Lo que más viene en su examen suele ser sobre libros, sobre obras. Creo que esas dos cosas son las que más vienen en sus exámenes cuando se trata de reseñas, ¿no? Pero entonces tienen que identificar estos dos elementos, son los más básicos sobre la reseña. Que haya una síntesis
o un resumen de lo que trata la cosa que se esté reseñando y un comentario crítico, ¿no? O sea, un juicio de valor, ¿vale? Esos son los dos elementos más básicos que toda reseña debería tener. Algunas características más concretas, pues es un discurso expositivo argumentativo. ¿Por qué expositivo? Porque me informa de qué va. Y luego argumentativo porque está la parte crítica o la parte del juicio de valor. ¿Qué más? Siempre va a incluir una descripción y un juicio valorativo, que ya se los he venido repitiendo. Suele iniciar con datos de identificación de la obra, como por ejemplo el título, el autor, etcétera, y posteriormente una síntesis y finalmente el juicio de valor. Ojo, esta es una estructura que es la más común, no significa que es la única o no significa que todo texto que sea una reseña va a tener este orden, ¿no? Simplemente les hablo de lo que suele ser, ¿no? Suele iniciar entonces por los datos de identificación de la obra, como les comento, luego la síntesis y después el juicio de valor, pero el orden no es obligatorio. Luego, el lenguaje también va a variar según la situación comunicativa. Podemos encontrarnos con uso de tecnicismos o con palabras más específicas de ciertas áreas. Podemos encontrarnos con un lenguaje más formal simplemente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Primero dice, Hilos Invisibles, la exposición individual de Evelyn Politzer, presenta una amplia gama de los trabajos de la autora. Particular mención tendrían que recibir los nidos. Entonces, vean, no tenemos el título y el autor para este caso. Perdón, particular mención tendrían que recibir los nidos que se encuentran a mitad del salón de exposiciones. ¿Qué mejor metáfora para el hogar, para un lugar seguro, que un nido? La autora incorpora toda la ternura y la intimidad ideal del concepto. Cada uno de ellos representa todas las cualidades que ofrece un buen hogar, un lugar que abraza sin atrapar, sin limitar. Yo creo que este ejemplo es como el más canónico que podríamos pensar con respecto a las características que les acabo de mencionar. Tenemos la presentación de la obra cuando se nos dice el título y el nombre de la autora. Luego la descripción de la exposición aquí cuando nos dice que hay nidos que se encuentran a la mitad del salón de exposiciones para decirnos de qué va o cómo está ordenado todo. Y luego ya la crítica, ¿no? Cuando nos dice que la autora incorpora la ternura y la intimidad del concepto de la familia, ¿no? Y que cada uno representa las cualidades de un buen hogar, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Veamos el segundo ejemplo. Han pasado 4 años desde la última entrega de Parque Jurásico. Los dinosaurios se han integrado al mundo moderno y el guionista Colin Trevorrow cierra la trilogía de Mundo Jurásico. Las escenas tienen un ritmo trepidante, los efectos especiales siguen mejorando y se intenta introducir un mensaje ecolopesimista que pasa a segundo término. A pesar de esto, ya lo hemos visto todo, por lo que la película no presenta nada original. Entonces tenemos estos aspectos otra vez. Nos dice cuál es la película de la que vamos a hablar, nos habla de brevemente de qué trata, cuando nos dice que pues tiene que ver con la integración de los dinosaurios al mundo moderno, por ejemplo, y luego la última parte claramente es la crítica, ¿no? Cuando nos dice que no es nada nuevo, que ya lo hemos visto todo, no presenta nada original, se introduce un mensaje ecolopesimista, ¿no? Entonces ahí vemos estos aspectos que ya hemos mencionado generales con respecto a la reseña para este caso, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta sobre la reseña? ¿Algo que quisiéramos plantear? Vale, vamos a la siguiente, que vamos a hablar ahora de textos académicos. Entonces, esos fueron los textos mayormente periodísticos. Ojo, algunos de ellos pueden también producirse fuera de un contexto periodístico. Un artículo de opinión también puede formar parte de una cuestión más académica, por ejemplo. Eh, una crónica también puede formar parte de un contexto más literario, por ejemplo, ¿no? Entonces yo nada más les hice como una clasificación ahí entre periodísticos y académicos, pero la realidad es que varios de estos textitos pueden pertenecer a varias clasificaciones o pueden pertenecer a distintos tipos de contextos de producción, como ya lo hemos venido comentando, ¿vale? Bien, los que sí son mayormente o perfectamente académicos, pues son el ensayo. Se pueden unir dos tipos de textos periodísticos para generar uno solo, pues no lo creo, ¿no? Es decir, el texto que se produzca o es una noticia o es un artículo de opinión o es una crónica o es una columna o es un reportaje, ¿no? Pero no podríamos mayormente tener dos textos diferentes dentro de uno solo. Nada más lo que sí podemos tener, recuerda, es distintos discursos dentro de un solo texto, ¿no? Que ya hemos venido comentando, ¿vale? Bueno, sobre el ensayo, ¿qué decimos? Que es un texto en el que el autor va a reflexionar
a evaluar y a analizar un tema específico, presentando una tesis argumentada, ¿no? Lo que ya decíamos hace un momentito dentro de los textos argumentativos o los discursos argumentativos. Hay una tesis. La tesis es básicamente la idea que se quiere plantear. ¿Cuál es la idea central? Y ya sea a favor o en contra, sobre ciertos argumentos, ¿no? Entonces aquí la intención es de reflexionar, evaluar y analizar, ¿no? Sobre el ensayo. ¿Qué características específicas vamos a plantear? Pues es un discurso expositivo argumentativo, o sea, presenta ambos tipos de discursos o ambas características como ya hemos mencionado. Va a plantear una postura del autor sobre un tema, ya sea a favor o en contra, y a pesar de presentar una postura de manera concreta, aquí el texto lo que pretende es ser objetivo. Entonces, esa es como la principal diferencia o particularidad sobre, sobre el ensayo, ¿no? El ensayo sí pretende tener características más formales, a diferencia, por ejemplo, del artículo de opinión, porque de repente les pasa que confunden o que se les complica bastante diferenciar al artículo de opinión y al ensayo. Pero entonces, recuerden lo que decíamos hace un momento sobre el artículo de opinión, ¿no? Es un texto perfectamente argumentativo. Hay una intención de querer dar a conocer mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo considero, y entonces desde ahí hay una total subjetividad, ¿no? En cambio, el ensayo, aunque sí pueda haber una cuestión argumentativa y sí existe realmente en el ensayo una situación de plantear una creencia o una postura, como hemos mencionado, el ensayo tiene otras pretensiones, ¿no? El ensayo sí pretende presentar una postura más bien objetiva. ¿Y cómo quiere lograr esto? Pues lo trata de lograr recurriendo a datos científicos, a cuestiones más numéricas, a citas, a hechos, a investigaciones, a encuestas, efectivamente, ¿no? Entonces el ensayo guarda mucha mayor formalidad eh, y mucho mayor sustento argumentativo, evidentemente, de lo que tendría en concreto un artículo de opinión, ¿no? Esa sería de pronto la cuestión. ¿Qué otra característica tiene el ensayo que lo diferencia del artículo de opinión que se escribe de manera impersonal? Entonces, ya decíamos, el artículo de opinión presenta frases subjetivas como creo, pienso, debemos, considero, lo que ya decíamos. En cambio, el ensayo se escribe de manera impersonal. Aquí entonces usamos la tercera persona para alejarnos, para no parecer subjetivos, o se habla de manera perfectamente impersonal, como les digo, ¿no? El lenguaje varía también según la situación comunicativa, porque hay ensayos que son académicos, hay ensayos que son científicos, hay ensayos que son literarios. Entonces, si el ensayo es académico, pues suele presentar un lenguaje más culto formal. O si el ensayo es científico, pues suele presentar un lenguaje más especializado. Y si el ensayo es literario, pues puede presentar un lenguaje de pronto más poético también. Entonces ahí, desde esa perspectiva, el lenguaje puede variar. Pero yo creo que sin problemas podemos pensar que lo que no cabe dentro de un ensayo es un lenguaje coloquial. Los otros tres tipos de lenguaje sí los podríamos encontrar, nada más dependerá de qué tipo de lenguaje sea, de qué tipo de ensayo, perdón. Por aquí preguntan si siempre se debe escribir de forma impersonal. Como ya les he venido comentando, Mejía, y para todos, pues hay excepciones, ¿no? Lo que ya les he dicho, ok, a lo mejor no encuentro esta característica o esta característica varía, pero piensen en las otras propiedades, ¿no? O piensen en las otras características que podamos mencionar. Entonces, seguramente, y creo que en sus exámenes han venido por ahí de pronto algún ensayo que esté escrito en primera persona y aún así sigue siendo ensayo, pero tiene otras características que lo hacen finalmente ensayo, ¿no? Como por ejemplo, este que tiene que ver con Pitágoras, si no mal recuerdo, ¿no? Cuando nos habla de la responsabilidad de los humanos con respecto a los animales. Piensen en ese ejemplo que ya lo han visto ustedes en alguno de sus en alguno de sus exámenes. Entonces, ahí se habla en primera persona, pero sigue siendo un ensayo porque presenta las otras características, que es la situación de reflexión y análisis del tema de la responsabilidad humana con respecto a los animales. Se plantean estos recursos que hemos mencionado como recurrir a citas textuales o a discursos, argumentos de autoridad, como lo que dijo hace no sé cuánto tiempo Platón o Aristóteles, no me acuerdo de qué filósofo se habla específicamente. Entonces, esos otros elementos sí están presentes, ¿no? Y finalmente sigue siendo un ensayo, aunque de pronto alguna característica pueda variar o pueda no presentarse. Les reitero eso, ¿no? No nada más se enfoquen a una sola característica, piensen en las otras cosas que también se mencionan.
Un ensayo literario puede ser, ajá, exacto, puede ser con respecto a una argumentación de alguna novela, de algún cuento, puede ser una cuestión de argumentación sobre una cultura, sobre una sociedad, ¿no? Un ensayo literario, por ejemplo, bueno, igual y ahorita les pongo, es que es bastante extenso, entonces yo sé que de pronto no lo van a leer en realidad, pero sí, nos quedamos con esa situación. El ensayo que es literario puede ser más una argumentación en torno a una obra literaria, como a una novela, un cuento, o a una sociedad, algo parecido, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos con respecto a los ensayos. Ahorita ya vamos a terminar las diapositivas, podemos tomarnos un break para que vayan al baño o a tomar agua y ya después empezamos con la actividad o el ejercicio, ¿vale? Primer ejemplo dice, hoy es común hablar de los derechos humanos y dar por sentada la promesa de que sin importar dónde y cuándo, los violadores de derechos fundamentales serán eventualmente perseguidos y castigados. Sin embargo, no siempre existió un concepto como el de los derechos humanos, o no al menos en los mismos términos en que existe hoy, y por eso a menudo se considera que son el resultado de una dolorosa comprensión de la historia de sufrimientos y tragedias que es propia de la civilización humana. Entonces, aquí podemos observar varias de las características que mencionábamos. Un lenguaje formal, que sería lo más básico con respecto a los ensayos, y tendríamos que poder identificar cuál es la postura que se está planteando aquí por parte del autor o por parte de quien escribe, que nos dice que tendríamos que pensar en cómo han surgido los derechos humanos, ¿no? Cuando se nos dice por ahí, de pronto podríamos pensar que siempre han existido, pero nos dice, sin embargo, no siempre ha sido así, ¿no? Entonces, tuvieron que suceder muchas cosas que son dolorosas, tuvieron que suceder muchas cosas que son reprobables para que se empezaran a reconocer estos derechos de todas las personas. Y eso es sobre lo que nos intenta hacer reflexionar quien escribe este texto, ¿no? Tendríamos entonces que plantearnos una reflexión o una postura con respecto a esto de si realmente los derechos humanos son inherentes y siempre han existido o han sido una lucha producto de muchas represiones, de muchas violaciones, evidentemente, de los derechos, ¿no? A lo mejor para muchos de nosotros es como de, ah, son mis derechos, los tengo y siempre han existido, pero realmente no ha sido así, ¿no? Y todo esto ha representado entonces una serie de historias bastante macabras con respecto a la adquisición y reconocimiento de derechos, ¿no? Entonces ahí tendríamos un ejemplo, un caso. Veamos otro ejemplo. Dice, la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizada con base en dos argumentos, como forma de castigo para el criminal y al mismo tiempo como una manera de prevención de otros delitos. Hay que preguntarse si el delito, el que sea, amerita perder la vida y si esto de hecho disminuye en alguna medida la incidencia de infracciones similares. Igual, yo creo que es bastante obvio que la intención de quien escribe es que nos planteemos qué tan necesaria es la pena de muerte realmente, si genera algún cambio y si todo delito debería o tendría que castigarse con la pena de muerte o eh, habrá que pensar un poco con respecto a ello, ¿no? Entonces, de hecho, desde el texto de forma bastante clara se nos plantean los argumentos que se han utilizado para la utilización de la pena de muerte, ¿no? Que nos dice por acá, como forma de castigo o como manera de prevención de otros delitos, ¿no? Esos son los argumentos que se suelen dar para el uso de la pena de muerte, se nos plantea en el textito, ¿vale? Entonces, igual, podemos pensar en el lenguaje más formal, no se está hablando en primera persona, se suele generar este alejamiento que se ha mencionado. Bien, bueno, y ya para terminar, el prólogo. Con respecto al prólogo, aquí más que un tipo de texto, en realidad el prólogo es un elemento paratextual. Los elementos paratextuales son estos elementos de los textos que no forman parte como tal de la narración o del texto que realmente me interesa leer, sino que son como digamos accesorios o complementarios más que accesorios. Piensen en que un texto paratextual es finalmente una cita, el índice de un texto, el prólogo, la dedicatoria, ¿no? Son elementos que finalmente están antes o después del texto o que pueden ser de cierta manera un tanto ajenos a las ideas del propio autor, pero que en su conjunto, con lo que el autor nos pueda decir o nos quiera plantear, pues enriquece un poco más, ¿no? La idea que se esté planteando en el libro como tal. Entonces, vamos a entender al prólogo como un elemento que funciona como presentación, ¿no? Vamos a entenderlo como un texto introductorio a una obra que nos ayuda a presentar
la obra como tal, ¿no? Sería entonces una introducción al libro que nos ayuda a presentar la obra. ¿Qué características vamos a plantear aquí? Un discurso expositivo es el que predomina. Tiene como intención, les digo, presentar a la obra que antecede o que introduce, y la intención básica es interesar al lector, ¿no? El prólogo siempre va a buscar interesar al lector, llamar su atención para que, pues, hacerle saber por qué es importante o por qué es relevante esa obra y su lectura de la misma, ¿no? La lectura de la misma. Pueden estructurarse de maneras muy variadas. Los prólogos pueden presentar datos biográficos del autor, pueden presentarse a manera de un relato, pueden presentar el contexto histórico de la producción de la obra, ¿no? Entre muchos otros aspectos. Finalmente, ya sea un relato, que se presenten datos biográficos o que presente un contexto de producción, lo importante es que podamos notar que la información que se está proporcionando en el prólogo nos sirve a manera de introducción, nos sirve a manera de presentación de la obra, porque nos está diciendo de qué trata, porque nos está diciendo cómo está organizada, porque nos está diciendo qué factores influyeron para la escritura o para que el autor escribiera esa obra, ¿no? Este tipo de aspectos son los que nos vamos a encontrar por ahí. Como el típico título, ajá, donde tenemos como todos los elementos de presentación, ¿no? Finalmente. Em, Aquí les planteo, puede ser escrito por el propio autor de la obra o por un tercero también, y el lenguaje igualmente va a variar, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para que lo tengamos de manera un poquito más concreta. ¿Qué vemos en el primero? Dice, la presente obra está organizada en dos partes, y ahí nos habla de la estructura de la obra de manera clara, ¿no? La primera contiene el libro Todos los poemas, publicado en 1994, que compilaba los tres poemarios editados por Millo Bestrini. La segunda parte comienza con 8 poemas escritos entre noviembre de 1955 y febrero de 1957. El reconocimiento a la obra y el efecto a la autora demostrados en estos escritos avalan su inclusión. Entonces vean, ¿no? Es una manera de introducir, de decirnos qué nos vamos a encontrar en el libro, de hablarnos de cuáles son los aspectos un tanto históricos o contexto histórico que existe detrás de la producción del libro, ¿no? Ahí tendríamos estos casos. Y el segundo dice, es difícil a los 10 años escribir un libro. A esta edad nadie entiende mucho de literatura ni le interesa mayormente, pero tengo que hacerlo porque a mí dijo que si yo quería volver a verlo, debería relatar en un libro lo que vivía a su lado. Me advirtió que entre los adultos muy pocos iban a entenderme. Para evitarme problemas me recomendó decir que todo es una fantasía, un cuento para niños. Le haré caso. Esto es un cuento. Entonces, este es un formato de prólogo muy distinto, ¿no? Bastante diferente, que puede parecer como una breve narración también para este caso, pero que aún así nos dice de qué va la obra. Lean el fragmentito y ustedes mismos identifiquen dónde me está diciendo de qué va a tratar el libro o qué puedo suponer con respecto a este fragmentito que me indique de qué trata la obra. ¿Pueden identificar algún elemento? Piénsenlo un poco. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Ahí tenemos un primer fragmento donde dice, debería relatar en un libro lo que vivía a su lado. Y ahí me está diciendo de qué va la obra. Sí, claro, obviamente es un prólogo, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué elementos me hacen notar que se trata de un prólogo? ¿Qué elementos me hacen notar que me está diciendo de qué va la obra, ¿no? ¿Por qué es importante leerla? ¿En qué consiste? ¿Dónde está esta intención de querer interesarme sobre el libro, sobre el cuento, ¿no? Para este caso, pues ahí tenemos un primer elemento. Debería relatar en un libro lo que vivía a su lado. Y ahí ya sé de qué va. ¿De qué va la obra? De un niño de 10 años y su amistad o su relación con alguien que se llama Amy, ¿no? Lo que vivió al lado de Amy específicamente. De eso va la obra, de eso va el cuento, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Em, y luego justo la última parte también, ¿no? Esto es un cuento, que finalmente es a manera de presentación. Cuando me dice esto es un cuento, me está diciendo
¿qué voy a leer? ¿Qué me voy a encontrar en esto que voy a estar revisando, que voy a estar leyendo a continuación? Pues un cuento, ¿no? Y estas características. Entonces, en un prólogo no nos vamos a encontrar aspectos, por ejemplo, que tengan que ver con, eh, yo que sé, que han venido o que suelen venir de pronto en alguno de sus opciones de respuesta cuando se trata de sus exámenes, ¿no? De repente vienen cuestiones como el libro se imprimió en mil tal fecha, ¿no? O el libro se imprimió en agosto del año pasado. Este tipo de aspectos pues no son relevantes porque recuerden, el prólogo, ¿cuándo lo puedo leer? Antes de comprar el libro o una vez que he comprado el libro? Pues una vez que he comprado el libro, ¿no? Si no he comprado el libro, no tengo acceso al prólogo de manera concreta. Hay otros elementos que me pueden llamar la atención al momento de elegir una obra, al momento de elegir un libro de manera específica, pero evidentemente no me interesa saber cuándo se imprimió, no me interesa saber aspectos tan concretos o tan específicos durante el proceso y este tipo de situaciones. Efectivamente, aquí nos muestra el motivo del por qué se escribe, es correcto, Navarro. Entonces, eso nos interesa más, saber la motivación del autor, ¿no? O saber por qué al lector le puede interesar en todo caso, o qué inspiró al autor, perdón, a escribir esa obra. Este tipo de aspectos son los relevantes en realidad con respecto a el prólogo de manera concreta y entonces entiéndanlo así, de esa manera, como un texto introductorio que me avisa de qué va la obra, que quiere presentarme al libro, a la obra y que me quiere decir, pues, por qué es importante, ¿no? O qué tengo que leer de ello. Exacto, interesarnos con respecto al libro. Muy bien. Vale, entonces voy a quitar esto. Si necesitan ir al baño, tomar agua o algo, pueden hacerlo mientras yo voy ahorita proyectando el ejercicio que vamos a realizar y retomamos, ¿vale?